Buenas noches con todos. En este caso yo les voy a hablar sobre el reconocimiento de la naturaleza como sujetos de derechos en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Además, tenemos el análisis de dos casos, el del bosque protector Los Cedros y el río Akepi. La Constitución de Ecuador de 2008 marcó un hito mundial, al ser la primera en reconocer a la naturaleza o Pachamama como sujeto de derechos, dotándola de una asistencia jurídica más allá de su valor utilitario para los seres humanos. Este reconocimiento, consagrado en los artículos 71 al 74 de la Constitución del Ecuador, a continuación les voy a leer el artículo 71, que nos dice que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduzca y realice la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, su estructura, sus funciones y sus procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que formen un ecosistema. Esto trasciende la visión autopocéntrica tradicional del derecho ambiental y adoptará un enfoque biocéntrico, donde la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, su mantenimiento y su regeneración. La Corte Constitucional del Ecuador ha sido fundamental en el desarrollo y la aplicación de estos derechos, sentando precedentes claves a través de su jurisprudencia. Para comprender el alcance de este reconocimiento, se analizarán dos sentencias relevantes de la Corte Constitucional, el caso del Bosque Protector Los Cedros y el caso del río Akepi. El primer caso que he escogido es el caso número 1149-19/20, que es del Bosque Protector Los Cedros. Este caso se originó a raíz de la preocupación por las actividades mineras en este bosque. Los Cedros está ubicado en la provincia de Imbabura. Este bosque es un ecosistema megadiverso, hogar de especies en peligro de extinción y una importante cuenca hídrica. La acción se interpuso para proteger estos ecosistemas de los impactos que podrían derivarse de la concesión y desarrollo de actividades mineras ilegales. Como segundo caso tenemos el caso número 1185-20-JP, que es el del río Akepi, que la controversia en este caso se centró en la afectación del caudal del río, situado en Santo Domingo de los Áchilas, debido a un proyecto de riego que implicaba el aprovechamiento y el desvío del mismo. Los habitantes de la comuna Julio Moreno, que dependían del río para actividades turísticas y de riego, alegaron que la disminución del caudal causaría sequía y desabastecimiento, vulnerando sus derechos y los de la naturaleza. Como tercer punto tenemos el análisis jurídico. La naturaleza como sujetos de derechos según la Constitución del Ecuador. La Constitución ecuatoriana otorga a la naturaleza los siguientes derechos principales. Derecho a que se respete integralmente su existencia. Derecho al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Derecho a la restauración, independientemente de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Este reconocimiento implica un cambio de paradigma donde la naturaleza no es solo vista como un objeto de protección en función de su utilidad para el ser humano, sino un ente de valor inmenso y derechos propios. Continuamos con el cuarto punto, que son las semejanzas y diferencias con otros sujetos de derechos. Las semejanzas. Tenemos que la titularidad de derechos, al igual que las personas, la naturaleza es reconocida como titular de derechos fundamentales, lo que le permite ser objeto de protección jurídica directa. Tenemos también la exigibilidad legal, que sus derechos pueden ser exigidos ante la autoridad pública y los órganos jurisdiccionales, permitiendo la interposición de acciones legales en su defensa. Como última semejanza tenemos la protección estatal, que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, similar a la protección que brinda a los derechos humanos. Continuamos con las diferencias. Tenemos la agencia y representación. A diferencia de los seres humanos que pueden ejercer sus derechos directamente, la naturaleza requiere de una representación legal para la exigibilidad de sus derechos. Tenemos la naturaleza intrínseca del sujeto. Los derechos de la naturaleza se fundamentan en su valor inherente y su existencia, independientemente de la utilidad o beneficio que puedan generar para el ser humano, mientras que la mayoría
de los derechos humanos y de otros sujetos están centrados en las necesidades y el bienestar de los seres humanos. Como última diferencia tenemos el foco de protección, que los derechos de la naturaleza se enfocan en la integridad ecosistémica, los ciclos vitales, la estructura y los procesos evolutivos, abarcando elementos bióticos y abióticos de manera interrelacionada. Otros sujetos de derechos, como las personas, tienen un espectro de derechos más amplio y centrado en su dignidad y desarrollo individual o colectivo. Continuamos con los argumentos de la Corte Constitucional en los casos seleccionados. En el caso Bosque Protector Los Cedros, la Corte declaró a este bosque como sujeto de derechos, enfatizando su visión sistemática de la naturaleza. Argumentó que un ecosistema es un conjunto interrelacionado, interdependiente e indivisible de elementos bióticos y abióticos. La sentencia subrayó el reconocimiento de derechos a la naturaleza implica una protección integral, no solo de sus componentes individuales, sino de la interconexión que permite la asistencia, el mantenimiento y la regeneración de los ciclos vitales. Además, la Corte aplicó el principio de precaución, estableciendo que, ante la incertidumbre científica sobre posibles daños graves e irreversibles, se deben tomar medidas protectoras. En el caso Río Akepi, la Corte reconoció a este río como sujeto y titular de derechos de la naturaleza. La sentencia se centró en la protección del caudal ecológico y el respeto a la estructura y funcionamiento del río. Argumentó que la autorización para el desvío del cauce de un río, al incidir directamente en derechos constitucionales, debe estar consagrada en una ley orgánica, reforzando la protección legal de los ecosistemas. Este caso reafirmó que los ríos son entidades vivas con derechos a mantener sus ciclos vitales. La comparación con otros sistemas jurídicos o sistemas legales. Aunque Ecuador fue pionero en consagrar los derechos de la naturaleza en su Constitución de 2008, otros países y jurisdicciones han avanzado en un reconocimiento similares a través de leyes, sentencias judiciales o acuerdos locales. Tenemos el caso de Colombia, que la Corte Constitucional de Colombia, en sentencias como la T-6622 de 2016, específicamente el caso Río Atrato, reconoció a este río como sujetos de derechos, marcando precedentes significativos en la región. Otro país, como ejemplo, tenemos a India, que altas cortes en India han reconocido derechos a ríos como el Ganges y el Yamuna, aunque estas decisiones han enfrentado desafíos en sus implementaciones. Como último país tenemos a Alemania, que si bien no hay un reconocimiento constitucional explícito de la naturaleza como sujeto de derechos, existen debates y algunas decisiones judiciales que consideran la protección ambiental desde una perspectiva más amplia. Como séptimo punto tenemos las implicaciones legales y las prácticas. Tenemos el cambio en el litigio ambiental, que esto ha facilitado la presentación de acciones legales directas en nombre de la naturaleza, abriendo nuevas vías para la protección ambiental, ya que no es necesario demostrar un daño directo a los seres humanos para defender un ecosistema. Tenemos el reforzamiento de principios ambientales, que se han consolidado principios como el de precaución y el de la consulta nacional, exigiendo mayores estándares para la aprobación de proyectos que puedan afectar ecosistemas sensibles. Tenemos las obligaciones estatales más rigurosas, que implica una mayor responsabilidad por parte del Estado en la implementación de políticas y regulaciones que aseguren el respeto y la regeneración de los derechos de la naturaleza. Tenemos el desarrollo de jurisprudencia específica. La Corte ha comenzado a desarrollar criterios para la protección de elementos específicos de la naturaleza, lo que requiere estudios técnicos y científicos para determinar sus ciclos vitales, estructura y sus funciones. El impacto y la relevancia de estos casos. Tenemos el fortalecimiento del biocentrismo. Han consolidado la visión biocéntrica de la Constitución, pasando de una protección instrumental de la naturaleza a una que reconoce su valor. Precedentes para la protección ecosistémica. Han sentado precedentes clave para la defensa de ecosistemas complejos y particulares, como bosques nublados y ríos, frente a actividades que puedan afectar. Tenemos la influencia en políticas públicas. Aunque las implementaciones siguen siendo un desafío, estas sentencias presionan a las autoridades a integrar los derechos de la naturaleza en la formulación de políticas públicas y en la emisión de licencias ambientales. Y tenemos el referente internacional. Ecuador y su jurisprudencia se han convertido en un referente a nivel global para el movimiento de los derechos de la naturaleza, inspirando discusiones y reformas en otras jurisdicciones.
Los casos del bosque protector Los Cedros y el río Akepi son ejemplos de cómo la Corte Constitucional del Ecuador ha traducido en la práctica el innovador reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución del 2008. Estas sentencias han reforzado el giro biocéntrico en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, estableciendo que los ecosistemas y sus componentes tienen derechos inherentes que deben ser respetados, protegidos y restaurados. La efectividad de estas resoluciones radica en su capacidad para generar un cambio de mentalidad y un marco legal más sólido para la defensa ambiental. Sin embargo, la implementación de estas sentencias sigue siendo un reto, pues requiere de la voluntad política, la coordinación interinstitucional y la concienciación social para que los derechos de la naturaleza no queden solo en el papel, sino que transformen la relación entre la sociedad y su entorno natural. Es una tarea continua que exige la vigilancia ciudadana y el compromiso de todas las instituciones para garantizar un futuro sostenible para la Pachamama y para las generaciones próximas.